Vamos a iniciar nuestra videoconferencia con Pastor y Rabino Eduardo Joseph. Le voy a pedir a nuestra amiga, hermana y profesora Osmali que nos dirija un momento de oración, por favor. Vamos a pedirle que nos ayude. Aló, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Ya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bueno, hagamos entonces una oración. Bendito Señor y Padre Celestial, te alabamos en este momento. Tú eres hermoso, Gracias, Señor. Señor. Tú eres hermoso, tú eres precioso, amado mío. Digno eres de recibir toda alabanza y toda adoración. Qué hermoso eres, Señor. Gracias por este momento en que los hermanos podemos compartir, Así reunirnos, es, Señor. Señor, Gracias. estar todos juntos, unánimes, Señor, Gracias. por este medio, Señor. Gracias porque estamos en tantas partes, pero aquí estamos, Señor, buscando de tu presencia. Qué hermoso momento, qué hermoso compartir. Sí, Señor Padre, te Jesús. pedimos que dirijas todo este asunto Amén. en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Que sea de gran bendición Oh, sí, para Señor. todos nosotros. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, mi Dios. Amén. 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 La hermana Osmali es también profesora junto con la hermana Yeseni de la Academia Bíblica, por eso, y Osmali está, Amén. antes que se nos vaya a Estados Unidos, a los Estados juntos, hay que aprovechar de que nos compartamos. Así que gracias al Señor también por estar con nosotros. Bueno, el que va a estar dirigiendo la parte del audio va a ser mi hijo, Felipe, que está incluido, ¿ya? Y quien va a tomar los apuntes de las preguntas va a ser mi esposa a través del mismo WhatsApp. Por favor, entonces, cualquier pregunta lo hacemos vía WhatsApp, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pastor Eduardo está en Israel, son las 10 de la noche, si mal no me equivoco, Eduardo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a terminar aproximadamente tipo 11, entonces para nosotros van a ser las 6 de la tarde. Podemos quedarnos después conversando todo lo que queramos, pero para él va a ser un poquito más complicado quedarse. Si no, le vamos a arruinar un poco para el día de mañana va a andar un poco con más sueño, ¿ya? Así que después nos podemos quedar para compartir y conversar un poquito más. Lo primero es darle la bienvenida al pastor cristiano y rabino Eduardo Joseph, que está ahí directamente desde Israel, con quien compartiremos un momento lo que es el Israel hoy, directamente hoy, y ver un poco lo que se está pasando con respecto a la construcción del templo. Sobre todo videos que se están dando por internet, por situaciones de arreglos o mejoras o situaciones que se están dando directamente en la explanada frente al Muro de los Lamentos. Para aquellos que no conocen nuestro ministerio Espacio Logos, somos un ministerio naciente, que no tenemos mucho tiempo, y estamos básicamente radicados en lo que es la Academia Bíblica, la edición de libros y compartir con los hermanos la palabra del Señor y tratar de compartir con ellos también, de alguna forma, sus necesidades espirituales. Hay personas que de repente, por temas básicos de relación con sus pastores, prefieren conversar con alguien independiente, sobre todo que puedan hablar más libremente, y nosotros tratamos de tener esa posibilidad con ellos. Pero nosotros, en esencia, no somos iglesia, somos un ministerio dedicado especialmente a lo que es la educación. Y para eso es esto, para poder educarnos, para poder entender la palabra del Señor de mejor forma. El pastor Joseph, que se encuentra ahí, Eduardo Joseph, él en esencia nació en Buenos Aires, estudió una maestría, estudió leyes y sacó una maestría en administración de negocios, y el año 99 conoció a la que es actualmente su señora, y nacen en ellos una necesidad de volver a sus raíces judías.
Él actualmente trabaja en un ministerio y participa en una congregación que se llama Nahalet Yosef, que significa herencia de Jesús. La única congregación en la zona de Israel de lenguaje hebreo con traducción simultánea durante sus cultos al inglés, español y ruso. El pastor y rabino Eduardo también es conferencista internacional y también forma parte de los que dictan cursos y ha dictado cursos para la Escuela de Evangelismo de el pastor y doctor Alberto Motesi en Argentina. Y tenemos el agrado de tenerlo con nosotros para poder compartir. Es un hombre muy, muy sencillo, muy amante de la palabra del Señor, y Dios nos unió de una forma bastante, como es los caminos de Él, totalmente increíbles. En una conferencia internacional, como me compré un chofar, de esas locuras que a uno le da, me compré un chofar y le dije, Señor, necesito aprender a tocar esto. Y me dice, yo voy a ponerte a alguien. Y en la tremenda conferencia que estaba en un hotel Sheraton en Santiago, ¿cuánto habríamos? Unas 2.500 personas aproximadamente. Por ahí andaba. Y de repente se abre así y quedamos los dos mirándonos y me acerco a él y me dicen, él es pastor de Israel. Yo lo estoy mirando, lo saludo y le digo, ¿sabes qué? Necesito, el Señor me dijo que tú ibas a estar en mi casa porque necesito que enseñes, me enseñes algo, a tocar algo. ¿Qué cosa? Necesito aprender a tocar un chofar. ¿Tienes un chofar? ¿Cómo tienes un chofar aquí en el extremo del mundo? Y de ahí nació una amistad que después se fue a alojar a la casa, estuvo con mi madre, tuvo unas tertulias con mi madre ahí, unas conversaciones muy lindas, y gracias al Señor se creó una amistad. Pasó el tiempo, nunca más supimos uno del otro, las cosas que se dan por naturaleza de la vida, y después un día viendo con Inesita sobre Israel, nos encontramos Voces de Israel, un rabino que estaba presentando, lo encontramos muy asertivo, su forma de presentar la relación del mundo cristiano, la mundo judío, sus conceptos, y se generó que lo seguíamos constantemente. Hasta que un día tomo y le mando un mensaje a Eduardo porque tenía su celular y le mando, ¿sabes qué? Encuentro, eh, me acuerdo siempre de ti porque en las clases tenemos que estudiar hebreo y tenemos que estudiar griego. Ah, ¿has visto mis videos? ¿Cómo que tus videos? Y ahí sale de que era la misma persona que estábamos viendo con Inesita. Y de ahí empezó la conversación y de ahí no hemos parado. Ya empezamos a conversar hace como 10 minutos atrás con mi madre y todo. Así que ha sido hermoso, hermoso todo este tiempo. El Señor nos ha premiado de poder tener esta posibilidad de conversar con Él un poquito más cerca, este gran reloj de Dios que es Israel para nosotros, porque realmente es hermoso tener esa posibilidad de poder escuchar un poquito más cercano este tema. Pastor Eduardo, todo el tiempo que tú necesites, aquí estamos para que tú nos puedas compartir. Primero quisiéramos saber y que los hermanos conozcan un poco de tu ministerio con Voces de Israel y tu academia que tienes actualmente. Cuéntanos, mi hermano. Seguro, 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 seguro. Primeramente, Shalom. Shalom a Shalom. todos. Una alegría de verdad compartir este tiempo con ustedes. Yo siempre digo que si bien este periodo que estamos atravesando, aún estamos atravesando a nivel global, es un periodo quizás para muchos desafiante, ¿no? Como que no se sabe qué va a pasar, ni con todo esto, ni con todo esto que nos sobrevino así como muy de golpe. Hay muchas cosas que quizás nos sorprendieron,
pero también hay muchas cosas que fueron positivas. Creo que si nosotros miramos hacia atrás con todo esto, lo que está pasando, hay muchas cosas que son positivas. Y siempre digo que una de las positivas es esta, que el Señor quitó los límites, ¿no? Antes nosotros estábamos bien limitados en el hecho de movernos de una nación a otra nación, tener que tomarse un avión, llegar ahí, el aeropuerto, el cansancio, las horas, el hotel, de estar ahí y estar quizás en un lugar en donde uno tiene que estar bien limitado porque se terminó y ya después como que se perdió el contacto con la gente, se tomó otro avión y se fue a otro lado y así uno volverá después dentro de 2 o 3 años. Pero creo que todo esto lo que el Señor está haciendo, sin dudas, quitó las paredes, ¿no? Esa limitación fronteriza. Y a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, sí podemos estar en tiempo real. Y por otro lado, creo que recuerdan que en las Escrituras dice que cuando el Señor retorne, dice todo ojo le verá, ¿no? Entonces uno a veces se preguntaba, ¿cómo va a ser ese momento cuando el Mesías retorne y vuelva a entrar otra vez ahí y ande por la ciudad de Jerusalén y ponga su pie en el monte de los olivos? La Biblia nos dice que los días, incluso en el último tiempo, serán acortados a causa de los amados de Él, es decir, a causa de sus protegidos, ¿no? Y nosotros estamos viendo que hoy en día los días también son acortados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor de alguna manera lo que está haciendo está como entrenando a toda aquella gente que no tenía acceso a redes sociales, a teléfonos, a internet, a esto, ¿no? A esto lo que es Zoom. Antes, si ustedes les hablaban hace un año atrás de poder conectarse a una pantalla, conectarse y poder ver lo que está pasando de otro lado, la gente antes no lo sabía. Hoy en día incluso hasta mismos gobiernos en donde el internet no llegaba, se está como preparando para poder darle ese servicio a la gente. Y ahí es donde conecta esta parte de que todo ojo le verá, porque la información está corriendo de una manera increíble. Y usted presiona un botoncito hoy, clic, y ya está conectado directamente Jerusalén, incluso con una cámara que está ahí las 24 horas y puede ver el Muro de los Lamentos, qué es lo que está pasando en tiempo real. Así que esto de la tecnología ha avanzado y está avanzando de manera permanente. Así que creo que esa es una de las cosas positivas. Si bien siempre está el anhelo de visitar la tierra por donde caminó el Mesías, las puertas están abiertas. Aquí tienen familia en Israel, así que cuando allí Don Cristian tome la decisión de subirles a cada uno de ustedes en un avión y venir aquí a estudiar con la Biblia abierta, va a ser un privilegio con todos ustedes Amén. caminar aquí con la Biblia abierta en la tierra de la Biblia, en donde sucedieron los hechos bíblicos, ¿no? Sí, Porque recuerden que cuando ustedes abren la Biblia, dice, y el Señor estuvo en Capernaum, y el Señor estuvo en Jericó, y andando por Galilea, y entrando en Nazaret, y se movió en Jerusalén. En ningún lado dice, y el Señor estuvo en Santiago, con respeto a Santiago, ¿no? O el Señor estuvo, no sé, en Punta Arenas, creo que hay alguien por aquí. sí. Todo es creación de Él, pero solamente Él caminó en este territorio de aquí, de este trocito de Israel, ¿no? Y es el lugar en donde nuevamente Él va a retornar. Así que en algún momento, si Dios quiere, Él les va a permitir la oportunidad de poder visitar aquí la tierra de la Biblia. Así que allí van a estar quizás programando para el futuro. Permítanme un poquito contarles un poquito quién soy, qué estoy haciendo aquí, cómo llegué hasta aquí, así bien rapidito, ¿no? Como Cristian les dijo, mi nombre es Eduardo. Yo hace que estoy en Israel desde el año 2002. En el año 2000 el Señor pone en el corazón de mi esposa el venir a establecernos y a vivir en la tierra de Israel. Y por 2 años mi corazón estuvo completamente cerrado a esa idea, a la idea de venir a habitar en Israel. Yo no quería, no me interesaba mucho el territorio de Israel. Para mí, cuando me hablaban de Israel hace unos cuantos años atrás, en mi mente yo me figuraba una nación no moderna, una nación peligrosa, una nación de camellos, una nación donde caían bombas, un montón de cosas más. Entonces, para mí, como que no me interesaba todo aquello, ¿no? Pero el Señor fue muy claro en su llamado y durante 2 años Él estuvo trayéndome respuesta a cada excusa que yo le ponía. Y digo excusa porque yo le ponía excusas al Señor.
Yo le decía, Señor, no por esto, no quiero ir por esto, no por aquello, yo le decía, no soy hijo de pastores, no estudié en un instituto bíblico, no tengo corazón misionero, no esto, no aquello. Y un montón de cosas. Y el Señor siempre venía y me daba una respuesta. Te quiero por esto, te quiero por esto, te quiero por esto. Hasta que al fin, un 3 de diciembre del año 2002, estamos aterrizando en Tel Aviv a las 3 de la mañana. Y en mi mente la idea era, me voy para Israel por 3 semanas, pero retorno. Y esas 3 semanas se transformaron en 18 años. Y ya no retornaré. Retornaré a Argentina, estuve de paseo, visitando allí, saludando nuevamente de regreso a la familia. Y si no me equivoco, creo la última vez que estuve fue cuando tuve la oportunidad de visitar Chile. Me salté para Argentina y ya después no volví nunca más, ¿no? Sí, mi madre viene de tanto en tanto y nos visita aquí en Israel, pero yo no visito más aquel lado, no porque no quiera, sino porque ya estamos muy establecidos aquí y las ocupaciones son muchas de verdad. Am, Así que así fue como el Señor nos puso aquí. Cuando nosotros llegamos aquí, comenzó otro proceso, otra etapa, otro desafío, porque nosotros sabíamos que estábamos obedeciendo, sabíamos que estábamos viniendo, pero no sabíamos a qué veníamos. Él nos había dicho parte del plan, pero no nos había dicho todo el plan. Así que cuando llegamos aquí nos enfrentamos a una cultura que no conocíamos, no teníamos familia, estábamos solamente mi esposa y yo, no conocíamos ninguna congregación, de hecho no sabíamos si existían congregaciones aquí en Israel en aquel entonces. El idioma no lo teníamos. Mi esposa sí, yo no lo tenía porque yo no quería aprenderme el lenguaje porque no me interesaba estar acá. Entonces tampoco me interesaba el lenguaje. Yo recibí, miren, así rapidito, yo recibí el lenguaje de parte de Dios de regalo en una noche. Y el Señor me lo regaló en un bote de basura. Fue un milagro lo que él hizo. Yo estaba una noche, eran como las 12 de la noche, estaba en un trabajo y el Señor me colocó un chip y ese chip fue, habla hebreo. Y al otro día a la mañana yo estaba leyendo y hablando hebreo. Hoy en día trabajo, uno de los trabajos que tengo aquí es intérprete para el gobierno de Israel, en el ejército, en el juzgado y en la policía. Así que imagínense, el idioma me lo dio para hacer ese trabajo, no cualquiera puede ser intérprete. Así que él me lo regaló de una manera y lo que él hace cuando lo hace bien. Así que de eso no le quepa la menor duda. Y desde aquel entonces nosotros estamos aquí. Nosotros aquí nacieron nuestros 3 niños. Tengo un niño mayor llamado Kenneth, una niña llamada Priel y un pequeño llamado Brugel. Los 3 nacieron en la ciudad de Beersheba. Para los que conocen un poquito la Biblia, la ciudad de Beersheba es la ciudad en donde el Señor le dijo a Abraham, sal del sitio de tu tienda y mira las estrellas del cielo y cuéntalas, porque eso es lo que yo te voy a dar. Así que yo vivo en esa ciudad, en la ciudad de Beersheba, es a 1 hora de la ciudad de Jerusalén, es la única ciudad que hoy en día, de las 4 ciudades donde Abraham puso altares en el pasado, es la única que está de manos judías, que le pertenece a los judíos. Las otras 3 ciudades en donde Abraham hizo altares, hoy en día están bajo lo que se conoce como la autoridad o territorio palestino. Desde el año 2002 que nosotros comenzamos aquí lentamente a buscar, recuerdo que en aquel entonces lo que hacíamos era estudiar el lenguaje, nos mandaron a quedarnos como por 3 meses a reeducarnos en la cultura de aquí de la nación. Y después de un periodo comenzamos a ya involucrarnos en la sociedad, a trabajar y hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero por el año 2004, es decir, habían pasado como 2 años aproximadamente, le preguntábamos al Señor, ok, pero concretamente, ¿para qué nos estás trayendo? Y un día salimos con mi esposa en buscar un lugar para rentar una casa. Y cuando empezamos a caminar, vimos un letrero del otro lado de la vía pública que decía un edificio, que en ese edificio decía la Casa de la Biblia. Estaba en el lenguaje inglés, no estaba en español, estaba en inglés, estaba en hebreo y en ruso, y decía la Casa de la Biblia. Y le preguntamos a la persona que estaba con nosotros qué qué es ese lugar. Y ese hombre que estaba con nosotros no era creyente, pero nos decía, no, no vayan ahí porque ese es un lugar de locos.
Pues cuando él nos dijo ese es un lugar de locos, nosotros nos miramos con mi esposa, dijimos, quizás es el lugar de locos, es el lugar que nosotros creemos que tendríamos que estar. Así que lo que hicimos al otro día, fuimos sin esta persona a ese lugar de locos y cuando llegamos nos encontramos con un misionero que pertenecía a la Alianza Cristiana Misionera de los Estados Unidos, Mike Siderberg, era su nombre, un hombre alto, alto de Colorado, y ahí nos dimos cuenta de que sí había creyentes en Israel. Y así el Señor nos dirigió, simplemente por ver ese letrero, y con él ya comencé a trabajar ahí en esa organización de a poquito, y de a poquito comenzamos aquí a establecernos en la ciudad. Am, Se levantaron de a poquito grupos, congregaciones. La comunidad aquí ortodoxa o religiosa es muy fuerte, es rígida, es como los tiempos de la Biblia, es como hace 2000 años atrás, el mismo espíritu de rechazo que existe hacia el Mesías, hacia Jesús, es el mismo que estuvo hace 2000 años atrás. Nosotros habíamos levantado una cafetería para hacer evangelismo aquí del 2005 al 2010, que fue con este misionero de los Estados Unidos, y la oposición religiosa nos prendió el fuego lugar 3 veces, y ya en la tercera vez no lo pudimos levantar. Levantamos, sí, estábamos trabajando en una congregación muy cerquita de la cafetería, y también un buen día llegó una oposición religiosa bien fuerte. Recuerdo con mi esposa estábamos llegando a la mañana temprano, era un día sábado, estábamos llegando temprano y vemos una cantidad de religiosos en la puerta de donde nosotros nos reuníamos, del edificio, y estaban todos vestiditos de negro y blanco. Y pensamos, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y les llamó, y aquí hay una especie de avivamiento, y cómo es que están llegando. Y cuando llegamos nos dimos cuenta de que no era que exactamente habían sido llamados porque Dios les estaba llamando, vengan y arrepiéntanse, sino lo que ellos habían hecho, habían citado a todos los religiosos de la ciudad y de otras ciudades vecinas a que vengan a manifestar en contra de los creyentes que vivían allí en la ciudad y que se reunían en ese edificio. Así que vinieron, nos rompieron el edificio, rompieron sillas, rompieron vidrios, libros, el lugar donde teníamos bautisterio lo llenaron de basura. Todo fue un caso. El punto es que fuimos a juicio finalmente y perdimos el juicio porque el juzgado de la ciudad determinó que nosotros habíamos montado todo eso. Así que fíjense, aquí la religión es muy fuerte, y tuvimos que perdimos, pero cientos y cientos de miles de dólares en ese juicio. Pero lo que hemos logrado es que se generó una publicidad gratis, gratis de alguna manera para llamarle, ¿no? Porque los periódicos locales empezaron a hablar y dijeron, hay una manifestación religiosa, se atacaron a creyentes, y entonces la ciudad se empezó a enterar de que había creyentes en la ciudad. Y así de a poquito empezó a crecer lentamente el Evangelio. Hoy en día la congregación es la única congregación en la ciudad del lenguaje hebreo. Nosotros tenemos los servicios en 4 lenguajes, dividimos de manera simultánea al ruso, inglés y español. Son las 3 lenguajes que se traducen, y el idioma oficial es en hebreo. Adoramos en hebreo, hablamos en hebreo. El Señor nos llamó a evangelizar a la nación de Israel. El Señor, cuando la última palabra que me dio estando en Argentina, he aquí no te envío a pueblo de habla ni de lengua profunda, como está en el libro de Ezequiel, sino a la casa de Israel. Así que ahí entendimos que el Señor nos estaba enviando directamente a la gente que habla el lenguaje hebreo en la nación. Por eso también entendí después el regalo del lenguaje y un montón de cosas más que el Señor hizo, ¿no? Con el tiempo el Señor nos permitió hacer unas cuantas, ¿cómo se dice? Obras aquí en Israel. Entre ellas, el Señor nos permitió abrir una compañía de turismo para poder evangelizar a la comunidad local, que sin darnos cuenta eso se transformó en algo internacional, y empezamos a reeducar a la comunidad internacional en todo lo que tiene que ver con la arqueología, la historia y la Biblia. Y hasta que apareció el COVID, ¿no? Y cuando aparece el COVID, entendimos de que todo esto de que la gente venía y nosotros les ayudábamos y les entrenábamos aquí a través de viajes culturales y bíblicos, el Señor nos dice, no, al contrario, yo lo que hice fue habilitar y dar la oportunidad y la posibilidad a todas aquellas personas que nunca iban a poder
subirse a un avión por posibilidades financieras o por otros puntos que no iban a poder subirse a un avión y visitar aquí, sino que lo que yo quiero es que ustedes las entrenen a distancia. Y el Señor nos permitió hacer exactamente lo que hacíamos de manera física, que lo hagamos de manera virtual. Y así fue, por junio del 2019 nos permitió abrir por primera vez de manera oficial una academia de creyentes en el lenguaje español en Israel permitida. Eso es algo que solamente el Señor lo puede hacer. Y hoy en día, la verdad, estamos entrenando y ayudando y preparando y colaborando con cientos y cientos y cientos de hermanos que se están entrenando dentro de la academia, y nosotros tenemos un lema que hemos creado ahí, y es crear expertos en temas de Israel. Hoy en día hay muchísima confusión por ahí en las redes y un montón de gente que quiere enseñar de Israel, pero para hablar de Israel uno necesita conocer la cultura, conocerse el idioma. No es solamente entrar en Google, mirar un mapa o mirar algo así y decir, ok, listo, ya sé, aquí estaba esto. Yo me he dado cuenta que cuando aquí nos visitaban pastores de nombres reconocidos y caminaban con nosotros en la tierra de la Biblia, ellos se daban cuenta de los terribles errores que habían cometido en sus mensajes y me decían después, mira, tengo que pedirle perdón a la congregación. Y yo les decía, ¿pero por qué, pastor, tenés que pedir perdón a la congregación? Y ellos me decían, no, es que he enseñado mal. Ahora que estoy aquí caminando, me doy cuenta de las distancias en kilómetros. Me doy cuenta de que todo es más cerca de lo que realmente parece en la Biblia. Me doy cuenta de lo que sucedió aquí y no sucedió allá. Así que es increíble cómo cuando uno viene aquí, ¿no? Y entiende del contexto en donde verdaderamente se escribió la Biblia cambia de color de alguna manera. Deja de ser página blanca con letras negras, sino que comienza a tomar color y comienza a tomar todo sentido. Y nosotros desde aquí, desde Israel, hemos entendido que el compromiso que el Señor puso en nuestros corazones es llevar una conexión o llevar una relación que tenga la gente de afuera saludable para con Israel y por consecuencia para con el pueblo judío. Perdón, Cristian, que me excedí quizás en No, el está tiempo de bien. presentación, No, está bien. pero bueno, Sí, no está les quiero bien. aburrir. No, Eduardo, no, totalmente comprensible lo que tú has dicho porque es interesante conocer un poco también de la historia del cristianismo dentro del pueblo, de lo que está sucediendo en Israel, porque para muchos dicen, no, que todo el pueblo judío son judíos, y no todos son judíos practicantes dentro de Israel, ni tampoco todos han aceptado a Cristo como el Mesías, pero sí también hay gente que lo ha hecho. Lamentablemente dentro de la cultura latina y en el resto del mundo también, y una forma también de hacer una declaración pública nuestra como ministerio, es de que nosotros no no estamos avalando ni tampoco el judaísmo dentro del pueblo cristiano, sino que tenemos que conocer la cultura, pero no por tener un kippah, no por tener un talit, me voy a convertir más cristiano o menos cristiano. La fe tiene que ir adentro, en el corazón, en la esencia del ser humano, la esencia y en la comunión con Dios. ¿No es cierto, Eduardo? Yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, esta referencia de la relación tuya, de lo que has vivido como cristiano, y llega un minuto en donde dices, sí, ahora hay un cambio. Vamos a empezar a hacer una academia bíblica, un ministerio Voces de Israel, que los hermanos probablemente no han conocido ni no han sabido, pero me gustaría que lo pudieras compartir eso también. ¿Qué es tu ministerio, probablemente tal? Mira, como tú decías recién, ¿no? Que ustedes tienen un corte, un lineamiento bien concreto con el tema de que no están judaizando. Hoy en día, en este tiempo, hay una corriente muy fuerte. Yo no sé cómo es en Chile la situación, pero yo sé que en Centroamérica y en Norteamérica hay un movimiento muy fuerte de judaizar al cristiano. Y hay muchos cristianos que se están volviendo a corrientes judaizantes. Yo vengo de Argentina, yo sé lo que es
Yo nací en Buenos Aires. Yo cuando el Señor a mí me llamó a los 17 años y a mí nadie me predicó. A mí directamente el Señor de alguna manera, de una manera sobrenatural, a las 6 de la mañana me permitió conocerle antes de irme a trabajar y a partir de ahí mi vida nunca fue la misma. Pero yo cuando comencé a buscar un lugar donde congregarme, llegué a una congregación y en esa congregación a mí me habían enseñado lo siguiente y por años yo pensé que estaba en lo correcto y me decían, Dios terminó con Israel como tierra. Dios no tiene ningún plan como tierra. Dios lo que hizo fue lo que dice las escrituras, que muchos toman solamente una porción, pero se olvidan del contexto. Entonces toman la porción en donde dice, vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y a partir de ahí se generó toda una doctrina equivocada, quitando las palabras del contexto, y mucha gente solamente se quedó con eso porque escuchan que alguien lo dijo, pero no van directamente a las escrituras. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo al entender eso pensé que en realidad Israel, el físico, no tenía ninguna importancia, sino que era el Israel espiritual, la iglesia. Y de alguna manera, sí, la iglesia es Israel, pero la iglesia no, ¿cómo se dice? No reemplazó a Israel. Pero la Biblia es muy clara en donde Dios dice que Dios no terminó con Israel. Dice, al contrario, dice que Pablo mismo, Pablo, el apóstol, está diciendo que si por su caída ellos fueron de bendición y fueron alcanzados los gentiles, ¿cuánto más va a ser su restauración si no vida de entre los muertos? Lo que está queriendo decir es que en un momento, y nuevamente el Señor se va a manifestar a su pueblo y dice, y todo Israel será salvo. El libro de Zacarías dice, y verán al que traspasaron y llorarán amargamente. Por lo tanto, la nación de Israel, que aparece en escena en el año 1948, es prueba de la fidelidad de parte de Dios en donde dice, y los recogeré de la tierra donde los he esparcido y los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres. Es decir, que la tierra de Israel física es un cumplimiento profético de parte de Dios que nosotros no podemos negar y no podemos reemplazarlo como iglesia. Una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. Dios no terminó para nada con Israel. Al contrario, Dios puso a Israel presente hoy en día para que como iglesia observemos a lo que está aconteciendo con Israel y que puedan observar y vean lo que sucede. Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar dentro de los próximos días, entonces tienen que mirar a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y entonces como yo vengo de aquel lado, el Señor puso a nuestros corazones el necesito que ayuden a la comunidad internacional a reeducarlos, porque va a venir un tiempo en donde van a venir muchos y van a confundir a miles. Y aquí no se habla el lenguaje español, aquí se habla el lenguaje hebreo. Y como hay creyentes aquí, pero los creyentes en el lenguaje hebreo no están educando a los latinos, no están educando a los hispanos. Y tristemente mucha gente que enseña de Israel no vive en Israel, no conoce la cultura de Israel y no incluso no conoce el lenguaje del país. Yo a veces escucho, y hoy en día quizás ustedes ahí habrán escuchado, que están haciendo una doctrina muy fuerte en relación al nombre. Entonces dicen, no, no se dice Jesús. Jesús era el nombre de un caballo, dicen por ahí, ¿no? Se dice Yahshua y otros dicen, no, no se dice Yahshua, se dice Yeshua, no, tampoco se dice así. Pero si tú, y están poniendo una doctrina mucho más fuerte en esto, en donde dicen, si usted dice Jesús, entonces no es salvo. Porque dice que solamente, como dice el libro de Filipenses, que solamente por medio de su nombre puede ser salvo. Entonces, volvamos a decírselo en su lenguaje original, que es el lenguaje que Dios se lo puso. Pero está fuera de contexto todo lo que se está diciendo. Todo completamente fuera de contexto. Y hay gente, y a veces suena como interesante, ¿no? Porque el enemigo es un excelente estratégico para confundir a la gente. Y suena como muy interesante. Y la Biblia es bien clara, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo siempre digo, no busquen, el maldito el hombre que confía en el hombre, dice las escrituras.
Las escrituras es todo. Si ustedes quieren saber, es las escrituras. Hay gente que el Señor preparó, entrenó, que puede ayudarles, pero aún así tienen que ir y escudriñarlo, buscar en las escrituras. Porque el hombre se equivoca, el hombre falla. Somos seres humanos, pero las escrituras nunca fallan. Pero mucha gente lo que hace es no va a las escrituras, simplemente escuchan lo que dijo tal persona, lo dijo tal persona, pum, palabra santa, sigamos adelante. Y no es así. Entonces, estamos en un periodo en donde la información es increíble, cómo sale día tras día. No, nos levantamos a la mañana, la ciencia avanza de manera increíble y es bíblico. Dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Y nosotros estamos viendo que esto es corriendo, corre, corre, corre. Ustedes hoy se compran un teléfono, dentro de 2 meses ese teléfono ya está. Hay que comprar otro porque ya se volvió viejo repentinamente, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Lo compré hace 2 meses. Ya está. Usted se compra una pantalla plana hoy y mañana ya está. Cámbiela porque ya mañana tiene que tener otra pantalla plana que tiene que ser touch y un montón de cosas más. Pero es bíblico, la Biblia nos está diciendo, la ciencia aumentará. Entonces a veces la gente dice, pero mire lo que está diciendo CNN, mire lo que está diciendo Fox News, mire lo que está diciendo este o aquel. Pero la Biblia ya lo dijo de antemano. Entonces si la Biblia ya lo dijo de antemano, las noticias de hoy en día no son sorprendentes, ya estaba escrito en la Biblia. Así que nosotros hemos hoy en día puesto a disposición de la gente recursos en línea. Que hemos creado una plataforma en línea en trabajo en conjunto con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tenemos profesores hebreos, una plataforma en donde hay profesores que están enseñando en línea, que enseñan hebreo. Hay gente que está enseñando y que va a enseñar en el futuro acerca de los rollos del Mar Muerto y todo lo que tiene que ver con los secretos de aquellos 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo. Nosotros ahora estamos enseñando acerca de finanzas y de los secretos que el pueblo judío aplica según la Biblia, porque ustedes saben que los judíos, y creo que por ahí se ha escuchado de que son muy capaces con el tema del dinero, ¿no? Con el tema de las empresas y que son como muy dotados en cuanto a eso. Y es que simplemente están aplicando principios del Antiguo Testamento, que lo vienen aplicando desde tiempos de antaño. Y nosotros lo que estamos haciendo es, ahora les estamos enseñando a la gente de afuera, mucho que los cristianos, tristemente, porque ese es uno de los puntos, se les ha enseñado que el Antiguo Testamento es historia y que lo que importa ahora es el Nuevo Testamento. Entonces hay muchas iglesias que son solamente neotestamentarias y el Antiguo Testamento no, ya no, porque solamente son historias que pasaron para el antiguo Israel, pero no tiene nada que ver con el moderno Israel, lo cual es erróneo, porque la Biblia nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana, y tanto Amén. el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen exactamente el mismo peso espiritual. Ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que uno va de la mano con el otro. El Antiguo Testamento nos muestra lo que va a venir, en el Nuevo se completa. Y así sucesivamente, el libro de los Hechos se continúa escribiendo. Nosotros somos parte del libro de los Hechos hoy en día, ¿no? Quedó allí el capítulo 27, pero nosotros continuamos hacia adelante, hasta el momento en donde va a retornar el Mesías. Tenemos allí también dentro de la plataforma un curso que se llama Jesús Histórico. Ese es un curso en donde sin dudas no se lo tendrían que perder por nada del mundo, en donde ahí se enseña incluso hasta el verdadero lugar en donde los ángeles anuncian el nacimiento del Mesías, en donde ustedes saben que mucha gente está confundida y dice, no dice la fecha de nacimiento del Mesías, de Jesús. Ustedes saben que la Biblia sí lo dice, sí está escrito el mes que el Mesías nace, sí está escrito incluso el día que el Mesías nace. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Es simplemente cuestión de leerlo y buscarlo y ahí está. Pero se ha generado mucho, ¿cómo se dice? Misticismo. Mucho miticismo en todo esto. Mira, yo siempre digo que a veces hay gente que dice, no, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que encender la vela. Por ejemplo, en el caso del Shabbat. Hay mucha gente que no entiende el concepto del Shabbat. No sabe lo que es el Shabbat, escucha el Shabbat como que suena lindo. Shabbat, estoy hablando del día de reposo. De hecho, está dentro de los 10 mandamientos. De hecho, es el 4.º mandamiento.
Dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el Shabbat, es el día de reposo. Mucha gente dice, no, eso era para el pasado, el día de reposo no se tiene que cumplir, pero es uno de los 10 mandamientos. Es como decir, ok, entonces si quito este cuarto mandamiento, también puedo quitar el quinto, ¿no? Aquel que dice no robar, también puedo quitar aquel que dice no matarás, también aquel que dice no adulterar. Entonces quito todo eso. Si quito uno, qué me impide quitar los otros? Entonces es un mandamiento, el reposo es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Pero la gente no entiende lo que es el reposo porque dice, ah, ok, entonces hagamos Shabbat. Y ahí rapidito van y hacen un Shabbat conforme el judaísmo, conforme el rabinato. Entonces, ¿qué hacen? Encienden las velas, preparan esto, no encienden la cocina, no prenden fuego, no hacen esto, no viajan, no se suben a un carro, no se duchan, no se afeitan, no usan jabón, no usan perfume y un montón de cosas más que están relacionadas con el judaísmo, ¿no? Y, y eso es un error que muchísimos cometen porque al no conocer la cultura, entonces ellos dicen, ah, ok, estoy cumpliendo con mi Shabbat, con mi reposo, y Dios entonces está contento. Y la conclusión que nosotros aquí tenemos es que el mismísimo Mesías se confrontó a los fariseos, a los saduceos, y con toda aquella gente que él se confrontó en aquel entonces mientras estuvo aquí en la ciudad de Jerusalén. Y él les dijo, ustedes son guías ciegos de otro ciego, no pueden. Quítate la rama de tu ojo, ¿no? O sea, la paja de tu ojo y un montón de cosas más. Si el Señor les confrontó a todos ellos. Y yo siempre digo, es aquella gente que vuelve de alguna manera a ritos que están relacionados no con la Biblia, sino con el judaísmo rabínico, porque hay un judaísmo que es bíblico. ¿Ok? Esto es bien importante aclararlo. Hay un judaísmo que es bíblico, pero hay un judaísmo que es rabínico. Y la gente aquí es donde no entiende el equilibrio. Entonces mucha gente se va al judaísmo rabínico. Y el hecho de irse al judaísmo rabínico y aplicar ciertas prácticas, lo que están haciendo es decirle al Mesías, aquel que fue crucificado en la cruz, es no fue suficiente que mueras en la cruz, por lo tanto, tengo que realizar prácticas. Tengo que volver a las prácticas. ¿Me explico? Entonces es como minimizar el sacrificio que el Mesías hizo en la cruz. Entonces tengo que volver a la práctica. Lo cual es completamente equivocado, es completamente erróneo y no debería ser así. Pero bueno, gracias a Dios que hoy en día tenemos esta posibilidad y este llamado que el Señor puso de poder ayudar a reeducar a la gente en temas relacionados con Israel, la arqueología, la Biblia, sin meterse en temas doctrinales. Eso es bien importante. Nosotros no nos metemos en doctrina, cada persona tiene su pastor, pero sí lo que nosotros enseñamos es las verdades de la Biblia y eso es algo que no se puede obviar. Eso es lo que nos liga mucho, Eduardo, contigo, porque hacemos exactamente lo mismo. Decimos nosotros que no somos iglesia porque nosotros somos un brazo de la iglesia para educar. Ese es el tema. De todas maneras, hermanos amados, nosotros cuando hagamos el video, lo vamos a subir. Vamos a incluir parte de esta información, sobre todo la parte de la academia que tiene Eduardo con las demás personas. El link tiene cursos gratuitos y cursos de pago, que son dos formatos distintos, pero es muy interesante, mucha información, y de ahí nace lo que nos convoca acá, porque apareció en internet un video donde mostraban un movimiento que se estaba haciendo dentro de la explanada al frente del Muro de los Lamentos, y alguien salió diciendo de que estaban construyendo o empezando a hacer algo de las mejoras para empezar el tercer templo. Entonces, de ahí nace el tema de esto. ¿Qué está pasando con Israel hoy y qué está pasando con el tercer templo? Porque las malas lenguas funcionan rápidamente, no tanto como las buenas lenguas. Entonces queríamos conversar contigo, Eduardo, primero, ¿qué está pasando con el pueblo cristiano hoy en Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y segundo, ¿qué pasó con esto que empezó a correr en las redes sociales como una bola de nieve y que se ha generado para muchos hermanos una expectativa que potencialmente no es así? Te cuento, nosotros aquí
Israel en general tiene 9.050.000 habitantes al día de hoy. La comunidad, llamémosle cristiana evangélica, que dentro de la comunidad cristiana evangélica, aquí los evangélicos no están considerados dentro de, ¿cómo se dice? Dentro de la organización o de permisos o oficializados por la ley de cultos. Los evangélicos, exacto, los evangélicos aquí son considerados como una secta. Aquí lo que sí está permitido es el judaísmo, el islam y el catolicismo. ¿Por qué está considerado como una secta? Porque desde la época del segundo templo, recuerdas que cuando Jesús estuvo aquí, había judíos y había griegos, juntamente en el mismo territorio que habían quedado de aquellos 400 años de silencio de cuando Alejandro Magno vino y conquistó a Israel. Entonces hubo una mezcla. Recuerda que incluso hasta el mismísimo Pablo tuvo, por ejemplo, a Timoteos, que era hijo de padre griego y una mamá judía. ¿Ok? El que se salvó de la circuncisión. Bueno, no se salvó porque al final se lo hicieron. A Timoteo se lo hizo. Sí, pero, claro. No. Pablo se lo hizo a Timoteo porque le dijo, te lo tengo que hacer a causa de que nosotros vamos a ir a buscar a judíos, entonces que esto no sea piedra de tropiezo, ¿no? Yeah. Pero que no era una obligación hacerlo, porque según la junta que se hizo en Jerusalén, Santiago como pastor de la ciudad de Jerusalén, él había dicho de que no había que obligar a los gentiles a que hagan cosas relacionadas con el pueblo judío. O sea, eso estuvo bien claro. Él dijo, solamente le vamos a pedir estas cosas, y le pidió cosas concretas. Que la gente también después se equivocó con todo aquello que ellos pidieron, ¿no? Por ejemplo, no comer sangre de ahogado, fue una de las cosas que dijo, no haga esto, no haga esto, no haga esto, pero todo lo demás no están obligados. Pero lo que te quería decir era esto, que desde aquel entonces nunca fue reconocido el movimiento de creyentes en Jesús, ¿ok? Pero, y eso fue por el movimiento rabínico. Hoy en día el movimiento rabínico es quien tiene el control del Estado de Israel y siguen exactamente la misma postura. No reconocen a los seguidores del Mesías. Por lo tanto, seguidores del Mesías, llámese evangélico o judío que cree en el Mesías, se convierte en judío mesiánico, no es reconocido por la nación como la práctica que él practica. Sin embargo, el catolicismo sí. ¿Y por qué el catolicismo sí? Cuando ustedes me dicen, pero los católicos también son seguidores de Jesús. Exactamente, pero el catolicismo fue aprobado cuando en el 325 después de Cristo llega aquí alguien llamado Constantino y él oficializa la religión católica en el territorio de Medio Oriente. Y lo que él hace es levantar edificaciones. Es por eso que cuando ustedes conocen o visitan Israel, hoy en día hay muchas iglesias, como por ejemplo la iglesia de la Anunciación, la iglesia de la Natividad, iglesias así como famosas, ¿no? La iglesia del Santo Sepulcro. Es porque se levantaron en el año 325 y cuando Israel vuelve a escena en el 1948, imagínate cuántos años pasaron, 1600 años después, se encuentran con estas edificaciones en su territorio y por tratados de paz ellos dicen, ok, los católicos dejémoslo, porque tienen sus edificios de hace 1600 años atrás en este lugar. Es por eso que entonces el catolicismo se reconoce, pero más que nada por una cuestión diplomática de reconocer sus edificaciones. La comunidad de creyentes en Israel, judíos mesiánicos o cristianos evangélicos, hoy en día es de aproximadamente 18.000 creyentes dentro de 9 millones de habitantes. Fíjense que el número es muy pequeño, muy bajito, exactamente. En cuanto a lo que preguntabas del tema del templo, tenemos mucho por hablar. Mucho por hablar. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Ah? Sí, voy a Vigilia. No sé si puedo aquí compartir pantalla. No sé si ustedes me dan ahí el permiso. Sí, ya deja sacarte, deja ponerte como coanfitrión. Debieras tener posibilidad de tener acceso. A ver, ahora, fíjate. Ahora sí. Ahí sí. Ok. Ya. ¿Pueden ver eso? ¿Lo pueden ver? Dedos arriba, por favor. Estamos listos, bien.
Vemos. Dedos arriba. Miren, primeramente les voy a mostrar eso. Es un pequeño video, préstenle atención. Creo que todos reconocen a ese señor que está ahí en la pantalla. Es el primer ministro de Israel. Su nombre en español es Benjamín, en hebreo es Benjamín Netanyahu. Y fíjense que aquí al ladito de él, en esta imagen pequeña, se encuentra lo que era la Jerusalén de la época de Jesús. ¿Ok? Esto es el lugar en donde se encontraba el templo de Herodes. Este era lo que era el templo de Herodes. Aquí era la ciudad de David, donde vivían los jebuseos antiguamente, y estas son las murallas que rodeaban. Recuerden, si ustedes tienen una Biblia Reina Valera en papel, no digital, 1967, ustedes se van a ir a las páginas de atrás, van a encontrarse con algunos mapitas, y esos mapitas van a ver ustedes el templo, van a ver unas murallas, otra muralla y otra muralla. Yo simplemente solo les voy a poner este videíto. Díganme si ustedes ahí logran escucharlo. Y es solo unos, creo que es 1 minuto, 2 minutos, algo así. Lean lo que él tiene para decir. Y luego después seguimos. Aguarden que esto se quede ahí como tildado. Se escucha Eduardo. Sí, está en español, abajo. Ok, hasta ahí solamente. Ya. Escucharon lo que él dijo, ¿no? No, no escuchamos nada de lo que dijo, solamente lo pudimos leer. Le pudieron leer. Él habló en inglés de todas maneras. Pero fíjense que lo último que dijo fue, estamos aquí en Jerusalén y estamos aquí para permanecer. Y él dijo algo en unas palabras anteriores, dio todo un resumen. Aquí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Aquí fue donde David levantó el templo. Aquí fue donde donde Salomón rededicó el templo. Aquí fue donde los macabeos lucharon para recuperar el templo. Y en un momento digo, después de 2000 años, aquí llegaron los soldados. Y aquí ellos nombraron 3 palabras. Y lo que se dijo es, el monte del templo está en nuestras manos. Ustedes saben que en Lucas 19, verso 42, Jesús está entrando por el Monte de los Olivos, él va caminando por el Monte de los Olivos, y mientras él va caminando por el Monte de los Olivos, él declara unas palabras, y dice, he aquí, y está hablando mirando hacia Jerusalén. Oh Jerusalén, dice, ¿cuántas veces te he querido juntar como una gallina junta sus polluelos? Aquí vendrán días sobre ti en donde no quedará piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visitación. Y dice que al ver la ciudad de Jerusalén, lloró. El Señor estaría más o menos como ustedes están mirando la pantalla Sí. ahora, así ¿Y qué? estaría Jesús mirando la ciudad de Jerusalén. Es decir, imagínense que ustedes ahora están en el Monte de los Olivos, porque esa es la dirección del Monte de los Olivos, lo que se veía desde el Monte de los Olivos. Entonces, cuando le estaba mirando esto, lo que tenemos nosotros delante, y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumple en el año 73, lo que el Mesías dijo. En el año 73 después de Cristo, Jerusalén cae.
por mano de los romanos, Vespasiano. Y en el 135 a los judíos se les prohíbe el vivir en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén deja de ser Jerusalén, se transforma en Aolia Capitolina, y Israel deja de ser Israel y se transforma en Palestina. Quien le cambia el nombre son los romanos, no son los árabes, y eso es algo bien interesante porque mucha gente está bien confundida con el tema de Palestina, pero se le cambia el nombre, entonces deja de ser Palestina, ¿no? Perdón, deja de ser Israel y se le pone por nombre Palestina. Y lo que el Señor hace, esto sucede en el 73, y de ahí pasaron casi 2000 años. 1948, del año 73 a 1948, los judíos vuelven por primera vez nuevamente a instalarse en el lugar en donde habían sido expulsados. Y recién en el año 1967 se recupera la ciudad de Jerusalén. Jerusalén se reunifica a la nación de Israel en el 1967. El Señor también dice de la higuera aprender y prestar atención cuando la higuera florezca, porque no va a pasar una generación hasta la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes se van al libro de Salmos, capítulo 90, verso 10, el Señor les va a contar la edad de una generación bíblica. Entonces ustedes ahí le hacen el cálculo y comienza en 1967 en adelante y se van a dar cuenta más o menos cuándo el Mesías va a retornar. Él mismo lo está diciendo, ¿no? O sea que no hay muchos, hay sí cosas que tienen que suceder y que tienen que acontecer, pero el Señor lo está diciendo. En cuanto a lo que tú comentabas, hice esta introducción para que ustedes se den cuenta de que el pueblo judío está anhelando y está deseando la reconstrucción del tercer templo. ¿Por qué? Porque siempre fue para ellos el lugar en donde tenían la relación directa Dios-pueblo. En aquel entonces era Dios-sacerdote. El sacerdote una vez al año, recuerdan que él tenía que purificar los pecados del pueblo y les daba un año de perdón. Hoy en día el pueblo de Israel, el pueblo judío, continúa con esta práctica del día de la expiación, del día del perdón, pero sin templo. Por lo tanto, a ellos les urge que haya el templo, que exista el templo para poder hacer purificación de pecados. Es por eso que ustedes habrán escuchado en este último tiempo acerca de la vaca bermeja, de los sacerdotes, de los levitas, del tema de la reconstrucción y todo lo demás. Porque sí o sí el pueblo judío lo quiere. Ahora, para el pueblo judío va a ser muy fácil poder caer ante el engaño del anticristo, porque cuando ellos estén esperando al Mesías, se van a ser ligeramente confundidos con el anticristo, aquel que viene a plantar la paz en Medio Oriente. Y nosotros estamos muy cerca a ese periodo de la paz en Medio Oriente. Ustedes habrán escuchado hablar de que en estos últimos meses aquí se hicieron 4 tratados de paz en menos de 2 meses, algo que era imposible en los últimos años. Israel tuvo tratados de paz con países que en su momento fueron enemigos. Hoy tiene tratado de paz con ellos. Es decir, el proceso de paz aquí se acelera. Y entonces comienza el Internet, comienza el YouTube, comienza el Google a hacer de las suyas, y muchísima gente ahí afuera que está interesada también en ser los primeros, o no sé, la verdad, lo que pasa por sus mentes, en querer contar acerca del templo, y comienzan a contar barbaridades. Y perdón por lo que les digo, pero son barbaridades que comienzan a decir, comenzó la construcción del tercer templo. Y por ahí, como tú preguntabas, Cristian, hubo un video que un israelí de aquí andaba con su teléfono, que él estaba yendo a orar a la explanada del Muro de los Lamentos. Miren, ven aquí que dice Muro de los Lamentos. Aquí está el Muro de los Lamentos. Esta pared que ustedes ven aquí, el pueblo judío en realidad está de este lado. ¿Alcanzan a ver? O sea, el mouse que yo les estoy moviendo. Y donde aquí hay casitas, todo esto que ven ustedes casitas aquí está el Muro de los Lamentos, de este lado. ¿Ok? Todo esto hoy en día no es el Muro de los Lamentos. Todo esto es el lugar que es la cúpula dorada. ¿La ven ahí? Eso es lo que hoy ustedes ven hoy en día. El Muro de los Lamentos. Está sobreponiendo las dos, el Israel antiguo y el Israel de ahora. Exacto. Esto es lo que se ve hoy en día. Sí. Ahora, el Muro de los Lamentos sigue estando exactamente en el mismo lugar, aquí. Siempre estuvo ahí y aquí está.
¿Qué es el muro? Es una muralla que rodeaba a donde se encontraba el templo. ¿Me explico? No tiene nada que ver con la pared del templo. El templo fue destruido. Es decir, el muro de ornamentos tiene que ver con la muralla que rodeaba el templo. Aquí, exactamente en este área, se está construyendo una casa que se llama la casa Lev. Ahora, en el lenguaje hebreo, casa, a ustedes inmediatamente, perdón, en el lenguaje español, casa, cuando decimos casa, inmediatamente se les va a ir la mente a una vivienda. En el lenguaje hebreo no. En el lenguaje hebreo, casa también se utiliza para edificio, para edificación alta, incluso. Ahora, en la ciudad de Jerusalén no está permitido levantar edificios de más de 4 pisos, nada más, no se puede, porque es una ciudad antigua donde aquí debajo hay 33 civilizaciones pasaron, hay 33 construcciones. Si ustedes vienen aquí y caminan por debajo, hay un túnel que se llama el túnel del templo, está por 18 metros debajo de la Jerusalén actual, hay casas. No es que hay gente viviendo ahí, sino que hay ruinas, pero en esas ruinas allí hay túneles, hay cloacas, hay un montón de cosas ahí debajo, ¿no? Y hay muchísimas ruinas que se han encontrado. Aquí, de hecho, lo que estaban haciendo, cuando digo estaban por edificar una casa, es porque están por edificar una casa museo que se va a transformar en un centro de visitas, un centro de visitantes, para cuando vengan los visitantes puedan reconocer la historia de Jerusalén. Es Y como un museo entonces histórico. esto es un museo, exactamente. Está relacionado con el túnel del templo. Aquí en esta esquinita hay lo que se le llama la cadena de Jerusalén. La cadena de Jerusalén es porque cuentan desde Abraham hasta nuestros días. Y eso en realidad lo que hacen es trasladarse a esta nueva edificación que se está edificando, que se está construyendo aquí. En resumen, es un edificio que va a tener 2 plantas. Es un museo para recibir a la gente, donde va a tener un restaurante, donde va a tener una sala de cine, donde va a tener elementos que van a mostrar, y le pertenece al rabinato, que son los cuidadores del muro de los lamentos. Entonces mucha gente, cuando ve esta edificación, vieron ese video, dijeron, comenzó la construcción del tercer templo en Jerusalén, y muchísima gente agarró ese video y comenzó a decir el último tiempo, lo relacionaron con el virus, lo relacionaron con la vacuna, empezaron a hablar del chip y del 666, y miren a Jerusalén, y se construye el templo, y se generó todo un caos y una confusión por ahí. Ahora, cabe destacar que el tercer templo sí se va a construir. La Biblia nos dice de que sí Amén. va a estar, pero primero, este lugar no se va a construir el tercer templo. Ahí no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si se construye aquí, es un caos para los judíos, porque los judíos dicen, aquí no es el lugar es el monte Moriah, donde tiene que estar el templo. O sea, el templo tiene que estar aquí, no aquí. Esto no tiene nada que ver. De hecho, aquí era un valle, se le conoce como el Valle del Tiropeón. Aquí no había absolutamente nada en la época del Segundo Templo. Si ustedes van a un mapa antiguo, se van a dar cuenta de que aquí no había nada, ni siquiera había casas. Era un valle en donde corría agua. Y incluso aquí no había gente, no se podía caminar por aquí. El pueblo judío lo que quiere es que el templo se reconstruya en esta explanada. Este es el monte Moriah, este es el lugar. Hay por ahí algunos que andan diciendo que este no es el monte Moriah, dicen este es el monte de Sión. Es erróneo, este no es el monte de Sión, este es el monte Moriah, y lo fue desde sus inicios. Es como decir al Antiguo Testamento, decirle, el Antiguo Testamento está equivocado. El mismísimo Antiguo Testamento nos está diciendo que en el monte Moriah Abraham iba a sacrificar a Isaac. El Antiguo Testamento nos dice que en el monte Moriah Salomón edificó el templo. Así que no entiendo por qué hay gente que anda diciendo, no, este es el monte de Sión. Y el monte de Sión, para que sepan, está más o menos por aquí arriba, está bastante lejos del monte Moriah. No tiene nada que ver un lugar con el otro. Entonces, aquí es donde tristemente vendrán muchos y confundirán a miles, ¿no? Y la gente está muy confundida y que entraron ahí en sustos y en un montón de cosas más. Así que eso en resumen para mostrarte un poquito
dónde verdaderamente tiene que ser la edificación del templo en este área. Nosotros tenemos un material de 4, fíjate que aquí dice parte 1 de 4, es un material de 4 videos en donde explicamos desde un principio el tema del templo y dónde posiblemente podría llegar a ser ubicado el templo en el último video, en el 4 videos. Estos son los recursos en línea que tú le puedes compartir si quieres a los hermanos ¿Eh? para que lo puedan ver. Son recursos completamente gratuitos que ahí los tienen para que los puedan ver. Pero en resumen, más o menos era eso, Sí. que sí el templo se va a edificar, la Biblia nos dice que sí va a estar. De hecho, también se nos habla acerca de los testigos que van a estar en la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdas aquellos que van a Sí. resucitar, de verdad en la muerte, van a resucitar? Eso también va a acontecer. Y lo cierto es que estamos cerca, pero esa construcción no tiene absolutamente nada que ver. Ese video que anda dando vueltas por ahí no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el templo. Aún no está el templo. Si bien está absolutamente todo preparado, las finanzas, los sacerdotes, los animales, está todo preparado, pero falta lo más importante, la construcción y los permisos para la construcción. Que bueno, habrá que esperar. Eduardo, hay algo lindo y hermoso mientras mi señora prepara. Vamos a hacer unas preguntas. Van a ser 3 preguntas de las seleccionadas de las que pusieron en el WhatsApp. Y yo pedí a 2 hermanos que van a hacer 2 preguntas. Uno es Julio César, él es pastor mexicano, ¿ya? Nadie es perfecto, así que pero él es mexicano. No, Julio César, un abrazo, hermano querido. ¿Ya? Y va a ser Flavio, que es de acá de Chile. La semana pasada nos hizo una exposición con respecto a lo que es eh, la creencia sobre los arminianos y los calvinistas, cómo se puede diferenciar, la postura. ¿Ya? Pero hay algo que me gustaría que los hermanos, sé que es mucha información lo que hemos conversado, pero hay algo que a mí realmente me dejó impresionado porque es cómo Dios se reservó Jerusalén para dejar puesto su nombre en la tierra para que pueda dejar hecho de que mirando a Israel se diera cuenta que es la letra de Dios, palabra del nombre de Dios de la forma que tiene. Sí, exacto. Cuéntanos, Exacto. nos puedes contar un poquito eso para que los hermanos comprendan un poco de historia de esto, de la tierra de Jerusalén. Sé que te Hay pillé. una letra. No, estoy buscando si tengo por acá una mezuzá, porque por acá suelta, porque en la mezuzá está la letrita de Shin. A ver, espérate, Casi en todas las mezuzá. le voy a pedir a Julio César que te Arranca la tuya de tu puerta. dice, no, tengo otra que la tengo para un amigo. Julio César, creo que es este. Si no, yo se los dibujo por acá, miren, porque ahí me tomaste de sorpresa, pero... Sí, no, pero es que te quiero mostrar. ¿Ahí, Julito? Amén. Ya, él es pastor mexicano. Él es un gran amigo y hermano de Cristo. Nos hemos pegado unas tertulias de conversaciones muy buenas. ¿Dónde está? No lo puedo mostrar, miren. Pero más o menos así se ve, ¿no? Así se ve una Shin. Es decir, son como tres líneas y en el lenguaje hebreo es una letrita, es una inicial. Esa inicial es una letra Shin. La Shin representa el nombre de Dios, Shaddai. Habrán escuchado, ¿no? Por allí, ustedes, mucha gente que canta Shaddai, Shaddai. Es uno de los nombres de Dios dados en el lenguaje hebreo. El Señor dijo, mi nombre permanecerá por siempre y de manera perpetua, lo dicen las Escrituras, en mi ciudad santa. En la ciudad de Jerusalén existen 3 valles. Hay un valle que se llama el Valle de Himnom. Recuerdan, había una vez en la antigüedad un rey llamado Moloc, nos dice las Escrituras, que dice que tocaban los tambores altos porque había sacrificio de niños. En ese valle, en el Valle de Himnom, en ese lugar, era el mismísimo lugar en donde está el campo de Aceldamá. ¿Recuerdan quién se ahorcó ahí? Judas. Ese es el Valle de Himnom. Hay otro valle que se llama el Valle del Cedrón. El Valle del Cedrón es el lugar en donde se inspiró el salmista, no sé si esto lo sabían,
donde se inspiró el salmista, aquel que escribió, aunque ande en valle de sombras y de muertes. Ahí está, exacto. Este. Ese es el Shaddai, exacto. Miren, aquí tú tienes, entonces, esto es así. Ustedes aquí tienen el valle de El Cedrón, ¿ok? Esto es el Cedrón, aquí. El valle del Cedrón es, aunque ande el valle de sombras y de muerte, no temeré mal algunas porque solo en ti estaré confiado. Ese es el valle del Cedrón. Esto es el valle del Himnón, que sale cerca del estanque de Siloé. Y el valle del Tiropeón es exactamente el que corre por debajo del muro de los lamentos. Estos son tres valles. Aquí arriba, hoy en día, está asentada la ciudad de Jerusalén. El Señor dice, mi nombre permanecerá de manera perpetua en mi ciudad santa. Entonces estos tres valles forman la inicial del nombre de Dios, de El Shaddai. Y la ciudad de Jerusalén está ahí encima. Así que el Señor no se olvida absolutamente de ningún detalle, ¿no? Y Él lo tiene todo fríamente calculado, decía alguien por allí en México. Amén. Amén. Julito, dale. Dios les bendiga, hermanos. Mire, hace muchos años aquí en México salió una novela de Tim LaHaye. En esa novela él ponía que en algún momento el templo se iba a construir a un lado de la mezquita. Viendo los planos que nos mostraba usted, hermano, en estos momentos, yo estoy casi seguro que la mezquita está un poquito salida, aunque está dentro del Monte Moriah, está un poquito salida del plano original del templo. Es posible que en algún momento vamos a llegar a un acuerdo para que el templo el tercer templo se construya realmente ahí. ¿Seguro? Nosotros en esto de la serie del templo, nosotros tenemos 4 enseñanzas. En la enseñanza número 4 les mostramos el espacio físico original donde estuvo el primer templo, no el segundo. Porque el segundo fue templo de Herodes, no fue un templo hecho por los judíos, si bien fue un templo que le pertenecía a los judíos porque Herodes se lo dio a ellos, pero recuerden que ahí no había arca del pacto, entonces por lo tanto no era tan importante la ubicación, porque no iba a haber presencia de Dios tampoco allí, sino que era la necesidad imperiosa de tener un lugar a donde adorar y a donde tener relación. Pero no se hizo exactamente en el mismo lugar original donde estuvo el primero. El primer templo de Salomón, nosotros podemos ver que la guía principal la tenemos varias veces nombrada en las Escrituras como la puerta de la misericordia. Mucha gente no le presta atención a la puerta de la misericordia, la puerta dorada, que fue la puerta por donde el Mesías entró. El libro de Ezequiel, de hecho, capítulo 44, 1 y 2, dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó hacia la puerta que da al oriente. Y dice que cuando la miró, vio que la puerta estaba cerrada. Y pregunta, ¿por qué está cerrada? Y el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre ya entró por ella. Por lo tanto, permanecerá cerrada. Si ustedes hoy la miran, esa puerta está cerrada. ¿Cuándo se cerró? 1100 años después de la caída de Jerusalén por un musulmán. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que esa puerta está marcando exactamente el lugar de manera directa en donde se encontraba el templo de Salomón. En el video número 4 de la serie que nosotros tenemos del templo, nosotros mostramos bíblicamente el lugar en donde es, y además en el libro de Apocalipsis está diciendo que cuando tiene que ir y hacer el conteo de los metros y los codos de la explanada del templo, el Señor dice, esta parte, hay una parte específicamente que no la mida porque fue dada a los gentiles. Los musulmanes, donde tienen la mezquita, la cúpula dorada, son gentiles. Por lo tanto, ahí quedan. El Señor dice, mide el templo, pero es la parte del patio, no la midas porque fue dada a los gentiles. Entonces, aquí lo que suena mucho más fuerte aquí, ¿no? Todavía no se habla mucho de eso fuera,
que tanto la cúpula dorada como el templo pueden estar exactamente en el mismo espacio físico, porque la cúpula dorada no está exactamente en el lugar original en donde estuvo el primer templo. Es por eso que Apocalipsis también nos da una claridad mucho más grande, donde dice esta parte no la mida, la parte del patio no la mida es porque fue dada a los gentiles. Es decir, que ellos pueden quedarse ahí, en otras palabras. Eso, Cristian, está nosotros enseñamos mucho acerca de eso con mucha claridad en el video número 4 de la serie del templo, que tienen ahí los recursos gratis después para que lo puedan ver. Qué bueno. No, eso vamos a compartir, vamos a tener parece que vamos a tener una buena charla alrededor de un café. Sí, mira, aquí, para evitar que se acople, porque el señor está cerca, gracias a Dios mío, entonces, pues va a poner el audio y se va a acoplar. Dice, ¿por qué el año 1967 es tan importante para el pueblo de Israel y para y la humanidad en general? ¿Por qué 1967? ¿Sí? Porque es la recuperación de la ciudad de Jerusalén. O sea, en Jerusalén fue no Israel. Israel es importante, sí, como nación, como territorio, pero para el Señor siempre lo importante fue la ciudad de Jerusalén. Es decir, ahí es donde Él decidió que su casa esté. O sea, de todos los lugares que existen sobre la faz de la tierra, Él determinó y decidió, aquí voy a visitarles en la ciudad de Jerusalén, específicamente en el Monte Moriah. Entonces, Jerusalén sí es el epicentro, el lugar que le pertenece pura y exclusivamente a la mismísima presencia que en aquel entonces física, visible de parte de Dios, donde se pudo visualizar en la tierra. El mismísimo Mesías dice en el Antiguo Testamento, dice, y la presencia vino a Jerusalén. Es decir, el mismísimo Mesías Jesús estaba viniendo a la ciudad de Jerusalén. Es por eso que la ciudad de Jerusalén también está representando el tiempo del futuro. Siempre se habla del futuro a la ciudad de Jerusalén. Se habla de la Jerusalén celestial. Es decir, Jerusalén es el marco, es la clave de todo lo que va a acontecer, de lo que pasó y de lo que va a acontecer. Israel es importantísimo, pero Jerusalén es la pieza maestra. Es decir, sin Jerusalén, Israel queda sin sentido. ¿Me explico? Sí. Entonces es como la frutilla del pastel, Jerusalén. Y recién a Jerusalén se la recupera en 1967. Por eso es que 1967 es importante, porque es donde vuelve a comenzar a escena el calendario profético de la continuación de lo que falta de parte de Dios. Es decir, ahí es donde se activan nuevamente las palabras del Mesías, en donde dice, de la higuera aprended. Hay mucha gente que interpreta que es Israel, pero no es Israel, es la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué entonces si fue tomada Israel, o sea, Jerusalén, no tomaron inmediatamente el monte Moriah? Lo tomaron. En el 1967 tú vas a ver los soldados en el monte del templo. Vas a ver que ellos están allí. Pero simplemente no lo tomaron porque no era el tiempo de Dios, a causa de los gentiles. El Señor lo que hace es dar más tiempo a la humanidad de que la gente siga siendo alcanzada y siga siendo salva. La Biblia dice que el Señor puso al pueblo judío ojos para que no vengan y no vean y oídos para que no oigan. Entonces, por el momento, el Señor está dando más chance a los gentiles a que sean alcanzados. Porque si en este momento se cierra el grifo, el Espíritu Santo y el Señor vuelven a Jerusalén, se terminó para todos, porque los ojos de los judíos son abiertos. Y ahí se cumple lo que dice Zacarías, y verán al que traspasaron y llorarán amargamente. Entonces se vuelven a reconciliar. Y se terminó, y entonces ya ahí aparece lo que continúa ya después. Pero por el momento lo que el Señor está haciendo es, está teniendo mayor misericordia para con las naciones de la tierra, y en donde la iglesia hoy en día es quien está en escena y quien tiene que hacer el trabajo. No es Israel el encargado de la salvación al mundo, sino que es ustedes, es los creyentes que se encuentran fuera del territorio de Israel, los encargados de llevar la salvación al mundo, de llevar el mensaje al mundo. Israel es el reloj profético sí,
pero quien tiene hoy en día el testimonio es la iglesia. Pero tristemente hoy en día lo que está sucediendo es que la iglesia se está peleando, están debatiendo uno con el otro, jugando a quién es el mejor actor, tristemente. Y la gente eso lo está mirando, ¿no? Y el enemigo lo que está haciendo se está riendo con todo esto, en donde está poniendo a una especie de competitividad, porque hoy en día lo que se ve es que uno compite con el otro, a ver quién tiene más seguidores, a ver quién esto, a ver quién tiene la iglesia o el edificio más lindo, y muchos se han olvidado de las últimas palabras del Mesías, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. A eso fueron llamados, a ser testigos, a llevar el evangelio y a ser discípulos. ¿Los edificios son importantes? Sí, pero miren, hoy en día no son imprescindibles. El Señor continúa adelante incluso sin una edificación. Así que, bueno, en resumen, el 67 es clave porque marca un tiempo profético de parte de Dios. Aquí una hermana de Perú, Matilde, estaba diciendo, también mencionó que leyendo el Salmo 90 entenderíamos sobre el tiempo de la venida del Señor. Sí. ¿Sí? Está hablando de una generación, tiene que hacer el cálculo. La Biblia dice que el Señor mismo dice, no va a pasar una generación de la higuera aprended, porque no va a pasar una generación hasta la venida del Hijo del Hombre. La generación la tiene en el Salmos, en donde dice que la edad, les va a dar la edad, y le va a decir un número. Sí, súper. Así que léanlo ahí. Yeah. No se la quiero hacer tan fácil. Claro, para que no sea la fácil, obvio. Abran la Biblia, léanlo en la Biblia. Algunos a veces le tienen que quitar el polvo, ¿no? A ver. Claro, de todas maneras. Ahora, mira, te voy a dejar un segundito con Flavio para que te haga la consulta. Flavio. Ahí sí, ¿se escucha, Ahí hermano? Sí. Sí. Bueno, primero dar las gracias al hermano por toda la información que nos está dando, el conocimiento que está compartiendo con nosotros es muy importante, así que lo agradezco gratamente. Y mi pregunta, bueno, es práctica. El hecho es que el hermano habló de la importancia, ¿no es cierto?, de los idiomas originales, del hebreo, del griego, que es fundamental para un correcto entendimiento de las escrituras. Y sabemos que hay bastantes versiones y traducciones de la Biblia. Entonces me gustaría saber qué traducción o qué versión él recomienda que sea más apegada o más cercana a los manuscritos más antiguos. Sí, no, la más cercana en el lenguaje español es sin duda, sigue siendo Reina Valera 1967. ¿60? Hay mucho. 1960, sí, Reina Valera 1960. Perdón, ¿qué pasa con la pechita? ¿Con la qué? La pechita. La Pichita. Sí, eso iba a preguntar, ¿qué con esa traducción? Sí, no, es que hay muchas que se han surgido y que se han basado en la 60, pero lo que hicieron como adaptar un lenguaje más ameno, pero le están quitando el sentido. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, ¿ok? El Señor dijo lo siguiente, Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy diciéndolo en español, él no lo dijo en español, él lo dijo en hebreo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga tu voluntad. Y dijo, et lechem jokenu ten lanu hayom. Ustedes no entendieron lo que dije, salvo que hayan tenido revelación del Espíritu Santo o alguno que hable hebreo. Que esa parte no se pasó al español. Okay, sí está en griego. ¿Por qué no se pasó al español? Bueno, habrá que preguntarle a los intérpretes de aquel entonces, aquellos que trabajaban en la traducción de la Biblia al español. Et lechem jokenu ten lanu hayom quiere decir el pan que nos corresponde por ley, dánoslo hoy. Ahora, en español, ¿qué dice? El pan de cada día, dánoslo hoy. Pero fíjate que le cambiaron o no pasó una parte súper importante. El pan que nos corresponde por ley, dánoslo hoy.
Y ahí es donde tú terminas el resto de la Biblia, en donde dice, si el Señor se ocupa de las aves del cielo y de las bestias del campo, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos si es por ley? Ustedes nos reciben, dice, porque no saben pedir. Es por ley, les corresponde por ley, es su padre. Yo tengo mis hijos y yo soy responsable de ellos. Yo por ley tengo que darles a ellos lo que ellos necesitan, las necesidades básicas. Tengo que salir y no sé, de alguna manera conseguir trabajo, dinero, porque por ley me pertenece. Yo soy responsable de ellos, a encargarme de que ellos estén bien. Así es el Señor con nosotros. Entonces, tristemente eso no pasó. Y solo te queda con que el pueblo de cada día dánoslo hoy. Y seguís leyendo. Pero te perdés los tesoros que están ahí, que los dijo el mismísimo Mesías en su lenguaje original. Entonces, sí es importante poder quizás aprenderse el lenguaje original en el cual él hablaba, pero sí no aconsejo no utilizar el lenguaje, por ejemplo, moderno. El lenguaje moderno está muy alterado, porque lo que hicieron fue como adaptarlo a los jóvenes hoy en día, pero le cambiaron muchísimo el concepto. O sea, se fue el concepto muy lejos de lo que verdaderamente el Mesías quiso plasmar, ¿no? En el vocabulario que él tenía. Además, hay algo bien importante, y nosotros tenemos eso en el curso del Jesús histórico. Jesús, él tuvo procesos. En el periodo que él tuvo 3 años aquí, sobre la faz de la tierra, activando diferentes fases. En el judaísmo existían 4 fases para aprobar o desaprobar a un Mesías. En la época de Jesús hubo muchos que se consideraban Mesías, que se autolevantaron Mesías. Simón, el mago, fue uno de los que se autoproclamó Mesías. Bar Kokhba, en el año 135, se autoproclamó Mesías. Era una era mesiánica, era un periodo en donde había muchos Mesías. Es más, en el Monte de los Olivos, con el libro de los Hechos, cuando el Señor está diciendo, no se vayan de Jerusalén. Eso lo está diciendo en el día 40 después de haber resucitado. No se vayan de Jerusalén porque dentro de no muchos días les voy a enviar el Consolador. Y eso va a suceder en el día número 10, en la Shavuot, en el lenguaje hebreo. Pero ¿recuerdan ustedes cuántas personas había ese día en el Monte de los Olivos con el Mesías? No, ninguno. ¿Ninguno? Orando con él, ninguno. Habían dos que sabían que No, no estaban orando. Él les estaba dando el mensaje de despedida. Él se estaba yendo. Él dentro de unos minutos más iba a ser llevado en las nubes. Ya, en la ascensión. Ya. ¿Recuerdan cuántas personas había ahí? Yo les voy a ayudar, así que no, tranquilos. Dice que había como 500. Ahora, ¿recuerdan que ellos le hacen una pregunta al Mesías? Porque el Mesías está diciendo, no se vayan de Jerusalén dentro de unos muchos días y me seréis testigos. Y ellos le dirán, momento. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Mesías les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuántos fueron al aposento alto y se quedaron? Que el Señor le dijo, vayan dentro de 10 días. ¿Cuántos fueron? Como 120 nos dice las Escrituras. ¿Qué pasó con los 380? Aquellos 380 dijeron, no era el Mesías. Porque para ellos el Mesías tenía que liberarlos de la opresión del enemigo. En ese momento ellos estaban dando vuelta y estaban observando que aún los romanos estaban en la ciudad de Jerusalén. Entonces para ellos para estos 380 Jesús no era el Mesías. Caminamos con él 3 años, le dimos ver milagros, fue uno más de todos los que se presentaron hasta ahora. Ahora, el mismísimo Mesías, te digo esto ahora me vuelvo para atrás, el mismísimo Mesías cuando él estuvo aquí, él tuvo diferentes fases. Y en el judaísmo hubo 4 fases para determinar, como dije antes, aprobar o desaprobar a un Mesías.
Nosotros dentro de la clase del Jesús histórico tenemos una clase especial en donde enseñamos acerca de los milagros mesiánicos de Jesús. Es que solamente hubo milagros mesiánicos que solo el Mesías los podía hacer, nada más que el Mesías. Por ejemplo, el milagro de la lepra, solamente el Mesías lo podía hacer. Por ejemplo, el milagro de darle la voz a un mudo, solo el Mesías lo podía hacer. El milagro de la ceguera, solo el Mesías lo podía hacer. El milagro de la resurrección, solo el Mesías lo podía hacer. De hecho, ¿recuerdas que el Mesías dice, esta señal, Señor, danos más señales, le piden? Y él dice, ustedes solamente piden señales y no se les va a dar más. Eso lo dice Jesús. Sí. No se les va a dar más. Le dice, solamente les voy a dar una más, que es la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? La de la resurrección. Estuvo tres días en el pez y volvió a la vida, ¿no? Para ellos, para el judaísmo. Sí. El Mesías lo que hace es, la hace mucho más grandiosa. ¿Recuerdan cuando vienen y le dicen, hey maestro, tu amigo murió? Dice que habían pasado 2 días y él siguió trabajando ahí. Dijo, sí, bueno, no, él está porque la gloria de Dios se va a manifestar. Y él llega a Jerusalén y ¿qué le dicen? Si hubieses venido antes, esto no hubiese sucedido. Y la Biblia nos ve bien específica cuando Lucas nos da una claridad allí y dice, y eran ya 4 días. Es decir, que el Señor se pasó de lo que para el judaísmo era el milagro de la resurrección. Es decir, él va a hacer algo muchísimo más grandioso para demostrarle que él era el Mesías, en los milagros mesiánicos del Mesías. La resurrección. Y dice que muchísima gente ahí entró en una gran confusión y fueron a los rabinos en un día de reposo, en un día de Shabbat. Fueron al Sanedrín y dijeron, momento, todos estos milagros mesiánicos que ustedes nos dijeron que solamente el Mesías los podía hacer, se están cumpliendo en este hombre. Denos una respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Es o no es? ¿Qué hicieron los rabinos? Le bajaron el dedo al Mesías. ¿Por qué le bajaron el dedo? Porque ellos iban a perder la autoridad que se habían ganado con el acuerdo que habían tenido con Herodes, del control del pueblo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque para poder enseñar o para poder entender, a veces es necesario entender el contexto. Es necesario entender la cultura en la cual él estuvo aquí. El Mesías, él tuvo diferentes periodos y diferentes procesos. Él se cerró a su pueblo. Él dijo hasta acá, se terminó. Fíjate que desde antes de ese momento, antes de ese cuarto milagro, el Señor lo que hacía era milagros por doquier. Claro. Pero después de ese momento, el Señor le preguntaba, ¿tienes fe? Entonces por eso te será hecho. Pero antes él simplemente cuando hacía milagros a los leprosos, les decía, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos había un proceso de 4 pasos que el leproso tenía que ser curado y aprobado por los sacerdotes. Entonces el Señor estaba cumpliendo el Antiguo Testamento porque les estaba diciendo, tiene que ser conforme la ley de Moisés. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Él no vino a romper ninguna ley, como muchos dicen. Él no la rompió, él la cumplió. ¿Me explico? Pero bueno, hay mucha información y acá podemos estar horas y horas y horas. Sí. Ahí Oye, ese material Eduardito, van a tenerlo en el Jesús histórico. Sí, eso te iba a decir. Hay 2 cosas. Hay muchas preguntas de los hermanos que están fluyendo que narras tú con respecto al Jesús histórico. Entonces sería bueno que tomaran ese curso. Y hay también muchas preguntas con respecto al tercer templo. Y también eso lo pueden ver a través del video de tu academia, que también vamos a poder compartir los links, de estos 4 clases que tienes con respecto al templo, probablemente tal. Entonces, sí hay una pregunta que tiene el pastor Alejandro, que le vamos a dar el audio para que te la realice. Alejandro, ¿está? ¿Ahora sí? Sí. Ahí sí, ya. Hola hermanos, buenas Hola. tardes, gracias por darme la oportunidad de preguntar. Bueno, felicitar también a nuestro hermano Eduardo por tan excelente charla que nos ha presentado. Lo que sí yo quiero hacerle, más que una pregunta, de alguna manera contradecir un poco lo que dijo en relación a la última respuesta,
él bueno, decía que la mejor versión sería la Reina Valera 1960. Si nosotros somos técnicos con lo que es una traducción en sí misma es una interpretación, es la interpretación de los propios traductores. Y si nosotros analizamos también históricamente lo que es la Reina Valera, que es, por cierto, una Biblia amada y creo que un milagro, pero es cierto, es un trabajo posterior basado en la Biblia del Oso, que tuvo un montón de podemos decir, de limitaciones, producto del momento en que se hizo, la cantidad de personas que trabajaron, que prácticamente fueron 2 personas, y donde también el conjunto de textos que habían en ese momento, por ejemplo, para el Nuevo Testamento se trabajó con el Textus Receptus, y en el caso del Antiguo Testamento creo que con el texto masorético. Entonces tiene limitaciones. El hermano dijo que muchas versiones modernas están basadas en la Reina Valera y simplemente se les cambió o se les actualizó el lenguaje. Eso es verdad, pero es una respuesta equivocada en algunas traducciones. Por ejemplo, la NBI se tradujo de los textos originales, la Biblia de las Américas también. Y yo le invitaría a mi hermano que revise el trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es la Biblia textual. Y en ningún caso ellos han trabajado con la Reina Valera, sino que ellos han hecho todo un trabajo, han trabajado muchos eruditos, también tienen incluso un vínculo con, no me recuerdo el nombre, pero una universidad que está en Jerusalén, y donde se ha trabajado directamente con los textos hebreos, en el caso del Antiguo Pacto, y donde se incluyeron incluso algunos descubrimientos que tienen que ver con los rollos del Mar Muerto, de Qumran, o que hoy día se llama el desierto de Judea, y en el caso del Nuevo Testamento se trabajó no con el Textus Receptus, que fue el texto que se ocupó para traducir la Reina Valera, sino que se ocupó el texto crítico, y que el texto crítico tiene que ver con todo un trabajo de avance en lo que es la ciencia de la crítica textual, los avances arqueológicos, donde se han encontrado textos más cercanos a los originales. Entonces, yo creo que estaría incorrecto, obviamente, pensando, y me sorprendió un poco, porque la verdad que nuestro hermano nos dio una información de un nivel altísimo, entonces me sorprendió que diera una respuesta que para mí, por lo menos, es hasta contradictoria. Yo amo la Reina Valera, considero que es un milagro, pero creo que hoy día sería contradictorio quedarnos solo con esa versión. Yo creo que hoy día hay muchos trabajos muy serios que no son perfectos, porque cada traducción es una interpretación en sí misma. Incluso se mencionaba la Biblia Pesita, que la Biblia Pesita es, entiendo yo, un trabajo de traducción de unos textos arameos, pero son textos arameos posteriores. Así que tampoco se podría tomar la Biblia Pesita, porque una vez escuché a una persona decir que la Biblia Pesita era como la mejor versión, y yo creo que también está equivocado. Como dicen los expertos en traducciones bíblicas, dicen que la mejor versión es tratar de tenerlas todas, porque cada una. Entonces, yo creo que me hubiera gustado escuchar esta pregunta. También nuestro hermano mencionó algunas cosas que obviamente son propias de cada traducción, que no logran plasmar ciertas ideas o conceptos que eran culturales, pero un poco quería aportar en ese sentido. Desde mi punto de vista, creo que la mejor versión es tener todas. Yo amo Reina Valera, es la Biblia que más he leído, pero es una más. Ocupo bastante la Biblia textual en su cuarta edición. Incluso el otro día diferíamos un poco con una palabra que estaba ahí en Hebreos 2, porque también esta sociedad bíblica da la posibilidad de que uno pueda tener una interacción con ellos, porque hay mucha gente aportando, diciendo, mira, parece que esta palabra no es la más correcta, o acá hay como una idea teológica que se está imponiendo sobre el texto bíblico. Le invitaría a todos los hermanos que están aquí que revisen el foro bíblico, que fue el trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, donde ellos debatieron por qué se tradujeron ciertas cosas, de dónde salieron ciertos textos, por qué hay textos que en la Reina Valera están y en estas versiones más modernas no están. Entonces, no es solamente un tema de lenguaje, actualización de lenguaje, ni es que estaría incorrecto decir que todas las traducciones modernas están basadas en la Reina Valera, porque eso no es incorrecto. Eso, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero para complementar un poco la excelente charla que nos dio nuestro hermano. De todas maneras, para nuestros hermanos que son de la academia, esto se llama crítica, la alta crítica. O sea, cuando uno empieza a analizar el texto cuando ya empezamos a entrar en la tierra chica, ¿cierto, Alejandro? Es donde cuando empezamos ya los puntos sobre las I. Entonces, esto es interesante también porque ustedes probablemente no han tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en una charla de sociedad bíblica o en una conferencia. Entonces, esto también ayuda a
matizar un poco el lenguaje. Lo que es importante, sí, es buscar la palabra de Dios en su esencia para el corazón y las necesidades espirituales de la persona. Porque la palabra de Dios es la que tiene que darte esa tranquilidad de que estás estudiando su palabra. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, que sea algo propio, que sea algo que te hable a tu corazón. Eduardo, Sí, ¿sí? yo aquí lo único que puedo acotar a lo que acabas de comentar, Alejandro, agradecido con lo que tú dices. Yo trabajé 5 años en sociedades bíblicas en la ciudad de Jerusalén, y sociedades bíblicas de la ciudad de Jerusalén a el día de hoy siguen aprobando Reina Valera. Eh, a pesar de que han surgido otras traducciones, pero ellos se apegan más al texto de Reina Valera. Y también cada uno es libre de tener la Biblia que tenga ahí, ¿no? Pero bueno, es que a veces lo que hemos visto, incluso hay una Biblia que anda por allí, que está tomando los textos del hebreo y que no le cambia, por ejemplo, los nombres, y que utiliza los mismos nombres del lenguaje hebreo. Por ejemplo, a José no le dice José, sino que se le dice Yosef, y cosas así que están tomadas, ¿no? Mateo Matatiao y cosas así, ¿no? No sé si ustedes alcanzaron a verla. Pero tiene como un sentido más doctrinal, judaizante. Pero nuevamente, yo no quiero juzgar en ningún tipo de escritura, ningún tipo de Biblia, simplemente lo que digo aquí es que Reina Valera 1960, Sociedades Bíblicas de Jerusalén, es la que le pone más el dedo hacia arriba. Pero desconozco el resto de las traducciones que hay al día de hoy, y quizás, como tú dices, Alejandro, pueden ser muchísimo mejor, y hay muchísimas traducciones que pueden ayudar mucho más, y quizás, como dices, comparemos aquí, comparemos allá, y en el, ¿cómo se dice? El universo. En la multitud de consejos Está la sabiduría. está la sabiduría. Pero, mira, no es por ser oportunista, pero quiero aprovechar de plantearle el desafío a Alejandro. O sea, podríamos poner una que diga cómo nos llegó la Biblia y poder sacar en sí información a la mesa para que pueda la gente entender también cómo se produjo toda esta evolución bíblica de la Biblia, cómo Dios empezó a generar el lenguaje para poder llegar al texto de ahora, que podría ser algo muy interesante, un tema de conversación, ¿no es cierto? Sería bueno, ¿no es cierto? Tener esa posibilidad. Así que lo vamos a dejar contratado para lo mismo. Así que Soledad ya lo tengo fichado, así que te lo encargo para que no se amarrado a la pata. Así que, no, pero vamos a hacer algo interesante, hermanos queridos, de estudiar cómo nos llegó la Biblia, porque realmente es importante. No es la Biblia, porque tal como una vez que hice una exposición en Sociedad Bíblica que me tocó hacer, una hermana va y se lo comentó un día, los hermanos dijo, una hermana me dijo, la única Biblia verdadera es la Reina Valera del 60, porque es con la Biblia que predicó Jesús. Yo le dije, hermana querida, dije, primero que todo Jesús en ese tiempo no hablaba español, y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, creo que de repente tratamos de entender la Biblia como está escrita, y no es históricamente la misma forma en que se dieron los hechos. Entonces, pero es interesante. No le vamos a quitar más tiempo a Eduardo porque allá ya son las 12 de la noche, ¿o no? Perdón, sí, ahí estamos a 14 minutos, sí. ¿Viste? Entonces, yo le quería, mira, Eduardo, realmente queremos agradecerte todo tu tiempo, tu disposición para responder, porque realmente fue hermoso. Queremos realmente darte las infinitas gracias. Si tú nos dices cómo podemos ayudar a ese poco cantidad de hermanos que están en Israel, dinos si es a través de oración, si es a través de un lugar donde nosotros podemos compartir con ellos, dinos, porque realmente necesitamos, te cuento, o sea, este grupo es grupo de oración, o sea, aquí cuando dice en el grupo del WhatsApp del grupo, no de esta conferencia, sino de los cursos, hay alguna oración, lo ponen, hay una hermana que inclusive un día a las 3 de la mañana
mi hermano se me enfermó y saltaron como 3 diciendo, ok, nos ponemos a orar en ese minuto. Entonces, somos un grupo de oración, que eso yo creo que es lindo, no solamente estudiar, sino que orar. Entonces, cuéntanos un poco cómo podemos ayudar a esos cristianos allá en Israel. Ok, nosotros tenemos una vez al mes una carta de noticias que sale desde aquí de Israel con algunos puntos de oración, así que te lo hacemos llegar a ti y tú se lo haces llegar a los hermanos. Amén. Y también los links para que vean también el tema de los enlaces, de los recursos que tienen ahí en línea para que puedan aprovechar y también el tema de las membresías de la academia, si quieren también ahí ingresar y avanzar un poco más profundo con temas que son más que nada de aquí relacionados con la arqueología y la Biblia y la historia aquí en Israel. Mira, hoy estuvieron desde México hasta Punta Arenas, hermanos de Salvador, de Chile, de distintas partes. Y vamos a terminar con un momento de oración y le vamos a pedir a la hermana Yeseni, que es venezolana, pero está viviendo en Chile, que muestra toda la diversidad que tenemos de gente y aparte de eso también es profesora de la academia. Queremos orar por ti, por tu ministerio, por esta hermosa relación que tenemos en el Señor y esperando que si no nos vemos aquí podamos ir a Jerusalén, nos encontremos en la Nueva Jerusalén y nos digan después, aquí había, porque vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Yeseni, por favor. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de estar todos reunidos aquí. Muchas partes del mundo, Señor, estamos aquí presentes para alabarte y bendecir tu santo nombre. La gloria sea para ti, Señor. Pero qué maravilloso, Señor, que tú pusiste en el corazón del pastor Eduardo Joseph ese momento cuando nos explicaba desde hace muchos años atrás ir hasta tu tierra santa, Señor. Esa tierra, Padre de la gloria, que tú en tu palabra la tienes como tu niña mimada, Señor. Y que creemos, Padre Santo, en esa promesa fiel que le tienes a tu pueblo Israel, Señor. Conociendo también, comprendiendo que los gentiles también formamos parte de tu rebaño, Señor. Padre Santo, pongo tu bendición ungiendo a este hombre de Dios, amén, a este varón, a su esposa, a sus hijos, en esa maravillosa obra que están haciendo allá en Jerusalén, Señor, en Israel. Gracias, Padre, porque a través de él podemos ver y se nos amplía la visión de mundo para conocer esa tierra hermosa y ver esa Biblia. Si no la caminamos físicamente, Señor, la caminamos en forma virtual, Señor. Gracias por la oportunidad de hoy estar aquí escuchando su explicación, una explicación didáctica, una explicación teológica, donde nos llegó profundamente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que este grupo que está aquí, este ramillete de tus hijos, estamos ávidos del aprendizaje de tu palabra. Tenemos hambre, Señor, de saber más de ti. No nos conformamos, Señor, con leer la palabra, que ahí está todo, ahí está toda la sabiduría. Pero necesitamos de la alta crítica, Señor, para comprender y poder interpretar lo que tú nos hablas en tu santa palabra. Pido bendiciones también para el profesor y hermano Cristian por tan hermosa iniciativa. Cada uno de nosotros tuvo esa inquietud, tenemos más de un año casi que nos encontramos con él, porque Dios en su sabiduría nos reunió a este grupo de hermanos que está deseoso de conocer más de ti. Pero no solamente llenarnos de conocimiento, Señor, dando la oportunidad también de ser no solamente oidores, sino que pongamos por obra tu palabra, Señor. Así como el hermano Joseph fue llamado, Señor, a tan valiente batalla, tan valiente y majestuosa actividad y hermosa obra que está haciendo allá. Queremos, Señor, que nosotros seamos instrumentos. Aun cuando no vamos a Israel, Señor, en nuestro espacio,
en nuestro lugar de trabajo, familia, podemos llevar tu palabra, Señor, a los que no te conocen. Estamos gozosos, nuestro corazón palpita de emoción, Señor. Estamos felices y así queremos que todo el resto de las personas, al conocerte, tengan esa felicidad y ese gozo permanente que nosotros tenemos, Señor. Gracias nuevamente, Padre, porque tú eres el hacedor de esta y bella experiencia. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada pastor que está aquí reunido, Señor. Y todo esto, Señor, que suba como olor fragante ante tu presencia. Sí, y te damos las gracias, Señor Jesús, por todo, Padre Santo, por todo lo que nos has dado hasta hoy, porque eso no es casualidad. Es porque tú nos escogiste para recibir tan magnífica enseñanza y ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, profesor Eduardo. Muchas gracias por todo. Dios le bendiga. Mientras los hermanos ponen sus audios para despedirse de Eduardo, les quiero decir de que pónganse, por favor, inscríbanse en israeladora.com o con nosotros academiabiblica.cl para aprender de la palabra del Señor. Eduardo, mil bendiciones, Eduardo. Que el Señor te bendiga. Estamos en contacto. No te voy a agarrar tu túnica y no te voy a soltar. Que no me bendiga. Así que muchas gracias. Ya perdiste conmigo, ya no te voy a perder. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y ahí Amén. seguimos en contacto y si Dios quiere nos vemos allí en los recursos. Muchas en línea. gracias. Señor, de Bendiciones a todos. Bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Una Bendiciones sola para todos. preguntita. Gracias, hermano. Dios les bendiga y les reguarde. Una sola preguntita. Chao. Amén. Chao, Chao, Soledad. hermano Cristian. Chao. Chao, Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Si quieren quedarse, no hay problema, lo que conversamos. Bueno, una sola preguntita. En Chile también mañana, pasado mañana es el Día de la Mujer. Sí. Pasado mañana es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Sí, Ah, bueno, así es, porque vamos, es que- Salvador. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les llegué un poquitico tarde. Estoy en un municipio que se llama Fusagasugá, a 1 hora y media de la capital. Se llama Fusagasugá, donde viven mis padres. Estoy con esa complacencia de tenerlos aquí conmigo. Ah, qué Esto, bueno. y es que les quiero decir que se están cumpliendo las profecías, porque antes de la fundación del mundo había dicho Dios que iba a escoger las más lindas para que hicieran este curso, damitas. Mírenlas. Qué placer, hermano Cristian, tenerlas a todas reunidas. ¿Ah? No, está cumpliendo la profecía. Dios las bendiga a todas muy lindas, muy hermosas. Que por ahí Oye. mañana o pasado les hago la segunda partecita de la hora del recreo para dedicarse Eso te Eso. se las voy a dedicar con mucho corazón. Gracias, Ya. hermano Eduardo. Que Dios lo bendiga. Qué bueno.